Una vez más, Filipenses capítulo 1, versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. ¿Cuántos han tenido la fortuna, la dicha, el gozo y el placer de alguna vez en su vida haber tomado una semilla, plantarla, verla nacer, verla crecer? Y si es posible, ¿alguna vez han podido recoger fruto de algo que ustedes han plantado? ¿Quién ha tenido esa dicha? Digo esto y hablo de esto porque nuestro versículo contiene una palabra muy especial y maravillosa sobre la cual vamos a estar meditando en esta mañana, la cual es frutos. Cuando nosotros encontramos este tipo de palabras en la Biblia debemos prestarle mucha atención, pues algo maravilloso esta metáfora nos quiere enseñar. De nuestro texto vamos a tomar 3 puntos específicamente. El primero tiene que ver con aquel que lleva dichos frutos. Nuestro segundo punto tiene que ver por causa de quién se pueden llevar aquellos frutos. Y un tercer punto en el cual estaremos hablando de para gloria de quién se llevan estos frutos. Quiero leer el texto una vez más para que organicemos nuestras ideas. Dice el texto: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Lo primero que nosotros vamos a notar de nuestro versículo es que contiene una metáfora. Hay por lo tanto allí una representación y no debemos tomar el hecho de que hay quienes lleven fruto de manera literal. Y un lenguaje metafórico, pero que tiene una verdad muy especial y muy profunda para nosotros. Lo primero que podemos notar en este texto es que habla de personas y obviamente no habla de plantas, sino que más bien involucra este versículo personas y especialmente creyentes en Dios, de aquellos de los cuales la Biblia dice que llevan fruto o ahora tienen el poder y la oportunidad de llevar frutos por medio de Jesucristo y para la gloria de Dios. Pero las personas que yacen en nuestro texto no son cualquier tipo de personas. Deben ser personas en las cuales ha tenido que suceder algo para que ahora se puedan llamar personas que llevan frutos por medio de Jesucristo para la gloria de Dios. No todo mundo lleva fruto para la gloria de Dios. Por lo tanto, algo tiene que suceder en la vida de un ser humano para que se pueda decir de ella que ahora lleva fruto que resulte en ser en alabanza, gloria y honra de nuestro buen y gran Dios. Dicho esto, entonces nos surge a nosotros una pregunta. ¿Qué es aquello que tiene que acontecer para que una persona pueda ahora llevar frutos en su vida por medio de Jesucristo que resulten para la gloria de Dios? ¿Qué debe suceder? ¿Por qué una persona natural que no haya experimentado aquello que es necesario no puede llevar fruto? Acompáñenme entonces a la carta a los Efesios. En el capítulo 2, en el versículo 1 hasta el versículo 10, creo que hay suficiente claridad para poder hablar en esta mañana acerca de qué es aquello que es necesario que acontezca ante todo para que se pueda decir que una persona puede llevar fruto para Dios.
Efesios capítulo 2, versículo 1 nos enseña lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Creería yo que desde ya no se necesita mucha ciencia y mucha profundidad para determinar que lo primero que le debe acontecer a una persona antes de hablar de frutos que lleve para la gloria de Dios, lo primero que la palabra de Dios nos enseña que le debe acontecer es que debe experimentar una resurrección en su interior, de su alma, de su espíritu, de su corazón y de su ser. ¿Por qué razón? Porque a menos de que el Dios Todopoderoso, con su dedo glorioso, toque nuestro interior, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu y lo resucite, a menos de que Dios nos toque por el poder de su espíritu, nosotros podremos llevar frutos del cual resulten en alabanza y gloria de Dios. Pero esto también a mí me enseña una gran verdad que a nosotros los seres humanos nos cuesta reconocer. ¿Cuál, pastor? Que a los hombres naturales que no son creyentes, que no profesan una fe verdadera, les cuesta aceptar que lejos del Señor Jesucristo, lejos de Dios, lo único que pueden profesar, expresar, traer, producir en sus vidas es muerte. A los hombres les cuesta aceptar cuando a través de la Biblia se les enseña y se les dice lejos de Dios y sin una fe real y genuina, lo único que hay y que predomina es muerte. Nos cuesta aceptarlo. Reconocer que sin Dios y en una vida de desobediencia estamos muertos, reconocerlo nos es difícil, pero aunque no sea difícil, es una gran verdad. Los hombres, ante todo, necesitan, en un momento y en un punto de su vida, ser resucitados por el poder de Dios y por el poder de la gloriosa obra de Cristo y por ese mismo poder que resucitó y levantó a Cristo de los muertos. Porque a menos de que eso suceda, el hombre se encuentra en un estado y una condición de muerte. No importa quién sea. No importa si es una persona reconocida, famosa, de renombre, con un gran estatus social, no importa. Lejos de Dios, en desobediencia y practicando el pecado, lo único que se puede decir de una persona es que se encuentra en un estado de muerte. Y en ese estado nunca se podrá llevar fruto para Dios por medio de Jesucristo que resulte en gloria y honra del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, lo primero que debe suceder, ¿qué es? Resurrección. Quienes están hoy en Cristo, la han tenido que experimentar para que su vida desde ese día hasta el día de hoy pueda ser una vida fructífera. Pero a menos de que hayan experimentado resurrección, se puede hablar de fruto. Lo primero que ha tenido que acontecer es una resurrección. Y los hombres sin Jesucristo, sin fe y arrepentimiento, deben reconocer, es un deber, reconocer que están muertos en sus delitos y pecados y necesitan que el poder de Dios, la fe en Jesucristo el Salvador, les resucite. Otra cosa que es necesario que acontezca en nosotros para que podamos hablar de frutos para Dios es que es necesario ser libertados. En la carta a los Romanos, acompáñenme, en el capítulo 7, versículos 4 al 5, dice la palabra de Dios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del cual resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, ¿qué dice la Escritura? Las pasiones
pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, pero no llevando frutos para Dios ni para vida, sino llevando frutos para muerte. Por lo tanto, antes de hablar de llevar frutos para Dios, es necesario que el hombre reconozca que no solo está muerto, sino que un estado de muerte confirmado por una ausencia de una fe verdadera, arrepentimiento y comunión con Dios, no solo había muerte en ese estado, sino que también había esclavitud. Y lo único que en ese estado, lo único de lo cual se podía obtener de ese estado, no eran frutos de vida ni para Dios, sino frutos de muerte o frutos malos. Dos cosas, por lo tanto, deben acontecer. Primera, resurrección. Y segundo, debe haber una liberación. Y esto solo se puede encontrar en Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que todo lo que el Hijo os libertare, de cierto será verdaderamente libre, y nosotros, por el poder de Dios mediante de Jesucristo, es que podemos ser resucitados. Nuestro texto dice, llenos. Y luego dice, de frutos de justicia. Entiéndase, por lo tanto, llenos como, si desea anotarlo, anótelo. Llenos, repletos, o como cuando usted toma algo y lo llena hasta arriba. Puedo entonces yo discernir que la voluntad de Dios es que dichos frutos de justicia no se hallen en poca cantidad en la vida de aquellos que han sido resucitados, sino que la voluntad de nuestro Dios es que nosotros seamos llenos, como cuando usted llena un vaso y lo lleva hasta arriba. Incluso debiéramos de hablar de hacerlo rebosar. La gran obra de resurrección y de liberación da pie y sustento para que la vida de aquellos que estaban muertos en delitos y pecados y que llevaban anteriormente frutos para muerte, ahora esa gran obra es el fundamento y hace posible de que sus vidas ahora sean unas vidas llenas, repletas hasta arriba de frutos de justicia. Definamos también fruto, porque ya sabe usted que necesita estar lleno de frutos de justicia. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando nos habla de fruto? Entiéndase frutos, quiero que preste atención, como los actos y obras rectas de una vida que ha sido cambiada, resucitada, justificada y puesta a paz con Dios. Quiero decirles en este punto que Dios espera de aquel que peca y que no se ha arrepentido. ¿Qué espera de ellos? Una sola cosa: que se arrepientan y crean en el Evangelio. Eso espera Dios. Pero de aquel que ya ha creído por la gracia de Dios y que su vida ha sido libertada, resucitada, justificada, reconciliada con Dios, de él Dios sí espera que esa vida sea una vida llena de frutos de justicia. Preste atención a la definición que le voy a dar además para fruto. Escúcheme esto. El fruto es la expresión visible del poder que obra interna e invisiblemente, siendo el carácter del fruto evidencia del carácter del poder que lo produce. No sé si me entendió, pero me fascina esta definición. Yo creo que se puede resumir con las palabras que están en los evangelios. Árbol malo produce fruto malo, árbol bueno produce fruto bueno. Pero todo árbol dentro de sí tiene un poder que obra de manera visible e invisible para
producir determinado fruto, ya sea bueno o sea malo. Pero algo hay en la esencia de dicho árbol, o algo hay dentro de la persona en su estado y condición, que es lo que gobierna la clase y tipo de fruto que produce. Pero todos, a ciencia cierta, damos fruto, ya sea para vida o para muerte. No hay un punto medio. Si dentro de ese ser hay vida, el fruto será un fruto de justicia. Pero si dentro de ese ser el poder es de muerte, el carácter del fruto ha de ser ¿de qué, mis amados? Ha de ser de muerte. En segundo lugar, vamos a responder una pregunta, y es, ¿por causa de quién nosotros llevamos frutos? Quiero remitirlo una vez más al texto para que leamos el versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Cuando alguien es resucitado, libertado, perdonado, justificado, reconciliado por Dios y salvo, hay multitud de cosas que acontecen. Una de ellas para nuestro mensaje en el día de hoy, ¿qué acontece? Que no solamente Dios en la salvación te otorga perdón, no solamente te declara inocente en virtud a la obra del Señor Jesucristo, sino que en virtud del pacto que Dios había anunciado, de esta alianza, del nuevo pacto en el cual estamos, en él Dios dijo que aquellos a quienes él salvaría, rescataría, resucitaría y perdonaría, a ellos Dios daba su espíritu. ¿Me está escuchando? Cuando Dios a nosotros nos recibe en Cristo, nos pone en Cristo, nos rescata, nos salva, nos perdona, algo que sí o sí Dios otorga es su Espíritu Santo. Esta verdad es la razón de ser de que nuestro texto diga que estos frutos que son ahora de justicia, que deben abundar, solo son posibles por medio de Jesucristo el Señor. Los frutos de justicia que Dios espera de nosotros ahora son solo en virtud, escúcheme lo que le voy a decir, de la presencia del Hijo de Dios en nosotros. Si hay ausencia de Cristo, nunca habrá frutos de justicia que sean para la gloria de Dios. Si el Hijo de Dios mora en nosotros, indiscutiblemente habrá fruto de justicia. Pero se necesita haber experimentado la conversión, la resurrección, el lavamiento de nuestros pecados y nuestra regeneración para que Dios además añada, en virtud de su obra, la presencia de su Espíritu, trayendo a Cristo a nuestros corazones. Y solo Cristo morando en nosotros, podemos ser llenos de frutos de justicia. Una persona que crea que es cristiana, pero que no ve frutos de justicia, de rectitud, de santidad, de pureza, de devoción, de temor a Dios, debe preguntarse algo. ¿Realmente Jesucristo estará en mí? Aquel en cuyo corazón Cristo está, pero hay pocos frutos de justicia, debiera preguntarse, ¿por qué hay tan pocos? Y aquellos que únicamente lo que se manifiesta en su vida son frutos de muerte, debieran de preguntarse y decir, qué terrible condición es la mía. Cuando comencé a vivir mi vida cristiana, el evangelio que aprendí fue el siguiente. ¿Cuál, pastor? Procure con obras ganarse el favor de Dios. Ese fue el que aprendí. El evangelio que yo aprendí al inicio de mi vida cristiana fue el siguiente. Procuren cuidar y mantener su salvación. El evangelio que yo aprendí es: toda buena obra en la vida del creyente siempre ha de requerir un esfuerzo propio y personal. Pero luego más tarde pude por la gracia de Dios entender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el evangelio de la gracia de Dios. No que este verdadero evangelio no requiere esfuerzo, no estoy hablando de eso. Pero sí entendí, llegué a conocer que el verdadero evangelio enseña que toda buena obra,
todo buen fruto, toda vida piadosa es necesaria y solo es posible a través de la presencia del Hijo de Dios en nosotros, en virtud de poseer el Espíritu de Dios que Dios a nosotros nos ha concedido en el momento en que nos salvó. ¿Cómo impactó eso en mi vida? De la siguiente manera. Cuando entendí que todo buen fruto o fruto de justicia era porque Cristo moraba en mí, entonces pude descansar y considerar que ahora todo lo que Dios quería de mí era posible porque Él me dio todo lo que era necesario para que fuese ahora posible. Yo no quiero que usted en esta mañana se vaya motivado y simplemente diciendo en su mente, a partir de ahora voy a dar fruto de justicia. No, no se vaya motivado. Váyase consciente de que si Cristo está en usted, el único camino que tiene en su vida es sí o sí producir frutos que sean para la gloria de Dios. Váyase también con este pensamiento en su mente. Si usted carece de fruto, debiera preguntarse, ¿Cristo está en mí? Y si no hay fruto de vida, sino solo fruto de muerte, váyase con el pensamiento, qué terrible y lamentable estado me encuentro. Gálatas capítulo 5. Introduzco este pasaje con una pregunta. ¿Quiere usted vivir realmente una vida grata delante de Dios? Solo es posible por la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Los apóstoles enseñaban esta verdad. Por eso es que nosotros encontramos este tipo de versículos en la Biblia. ¿Cuál, pastor? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es por la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, siéndonos otorgado por la gracia de Dios dentro de aquello que se llama redención. Todo cristiano sí o sí tiene al Espíritu de Dios, y si no lo tiene, no existe una fe genuina, verdadera, ni ha sucedido nunca una conversión en su ser. Todo aquel verdadero creyente convertido tiene, sí o sí, por gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Teniéndolo entonces, podemos leer, mas el fruto del Espíritu, de ese mismo Espíritu que mora en la vida de esa persona, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Luego el 23, mansedumbre, templanza, y al final dice, contra tales cosas no hay ley. El fruto viene por la presencia del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por lo tanto, el amor, la bondad, la benignidad, la fe, todo eso que está consignado aquí debe ser lo que en la vida del creyente se refleje. Si es un verdadero creyente que ha pasado de muerte a vida y de esclavitud a libertad. Yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿ustedes examinan su vida? Examinando su vida, ¿pueden dar testimonio de que el Espíritu de Dios mora en ustedes? La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Todo cristiano debe estar seguro y plenamente convencido que tiene el Espíritu de Dios. Yo como pastor, ¿sabe qué verdad creo? Que nosotros, los que servimos a Dios, debemos saber cómo lidiar con las personas. Es fácil encontrar fruto en aquellos que son convertidos, pero es difícil encontrar fruto en aquellos que todavía viven una vida deleitándose en el pecado sin fe y arrepentimiento. Si yo me pongo a forzar frutos en aquellos que no han experimentado una conversión, voy a perder el tiempo y mi obra y mi trabajo se va a tornar en un trabajo difícil y arduo. En el no convertido se debe procurar una sola cosa: que tenga un arrepentimiento genuino y una fe genuina en el Señor Jesucristo, para que por gracia de Dios experimente una conversión genuina. En tercer lugar, para gloria de quién llevamos frutos. Un solo texto quiero utilizar para apoyarme en este punto. Evangelio de Juan capítulo 15.
Si es amable, lea conmigo, por favor, el versículo 8. Dijo el Señor Jesús. Capítulo 15, versículo 8 del Evangelio de Juan. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En nuestro texto de Filipenses capítulo 1, versículo 11, al final dice que llevamos fruto por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Quiero por favor que usted preste atención a lo que voy a tratar de explicarle en esta mañana. Entiéndase aquí gloria como el honor merecido. Pero también entiéndase gloria como alabar. Y me fascinó una definición que tiene la palabra original para gloria y es aplaudir. Escuche. Repito, entiéndase gloria aquí para la gloria de Dios. Aquí entiéndase gloria como el honor merecido. Alabar, y tenga esto en mente, aplaudir. Ya le voy a explicar por qué. Además dice que no solamente nuestros frutos de justicia son para gloria, sino que también son para la alabanza de Dios. Entiéndase aquí alabanza por exaltación y a la vez glorificación. Usted debiera de preguntarse, ¿por qué nuestros frutos de justicia por medio de Cristo son para la gloria, alabanza, honor merecido y aplauso de Dios? ¿Por qué? La respuesta es la siguiente. Mi amado hermano, toda oportunidad y posibilidad de que nosotros pasemos de muerte a vida es por mérito ¿de quién? De Dios. Toda nuestra liberación de la esclavitud del pecado y nuestra redención es por causa ¿de quién? Solo de Dios. La Biblia dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecado, y que por su grande amor y misericordia con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo fruto de justicia es nuestro, todo lo que se necesite para que produzcamos frutos de justicia para Dios, todo lo que se requiere es por gracia de Dios y solo por su amor e intervención en nosotros. Y si Él es quien intervino, si Él hizo todo, entonces, ¿quién se merece, pregunto yo, toda la gloria, el reconocimiento y honor? ¿Quién lo merece? Él, pues Él lo hizo posible. Entonces, quien hace todo posible es el único que se puede llevar el mérito absoluto para su gloria, pues Él es el artífice de una obra que consiste en que nosotros estábamos muertos y perdidos, nos resucita, nos libera, pone su espíritu para que ahora, estando en Cristo, amor, gozo, paz, justicia, bondad, benignidad, fe, sean visibles y posibles en nosotros para su gloria. No solo es Él el artífice, sino que Él lo diseñó. Y no solo Él lo diseñó, sino que Él lo planeó. No solo lo planeó, sino que Él lo ejecutó. Y no solo lo ejecutó, sino que Él también, por el poder de su Espíritu Santo, lo aplicó en nosotros. Para su gloria. Y les dije que eso de gloria significaba aplaudir a Dios. Nuestros frutos de justicia, nuestro buen testimonio, escúcheme, nuestra vida hoy santa, cambiada y transformada, ¿saben en qué se traduce? Se traduce en aplausos al Dios de los cielos. Cada vez que en usted se refleje el amor de Dios, la bondad de Dios, la paz de Dios, la paciencia de Dios, el carácter de Cristo, el amor de Dios, cada vez que los hombres puedan ver eso, ¿sabe qué recibe Dios? Recibe un aplauso, como que cada obra nuestra de justicia, mi amado hermano, exalta todo el plan de Dios, su maravillosa obra y todo lo que Él hizo. Por lo tanto, usted y yo debiéramos de procurar que en nuestra vida cada día pudiera manifestarse
todo buen y precioso y glorioso fruto de justicia. Al ver nosotros también la preciosa y gloriosa obra de Dios, ¿sabe qué debiéramos de hacer? Levantarnos y ponernos de pies y decirle: Señor, te aplaudimos a ti y te decimos: Señor, bien hecho está. Eres tan sabio en lo que hiciste, tan poderoso en lo que hiciste, que siendo yo una criatura que estaba perdida, muerta, sumergida en el lodo, tú, Señor, con tu poder y tu gloria, me rescataste a mí, me salvaste a mí, pusiste tu espíritu dentro de mí. Por lo tanto, delante de ti me levanto y doy aplausos como aquel único merecedor de todo el honor, la gloria y la alabanza por la gran obra que hiciste en mí para que hoy yo fuera un árbol bueno que dé fruto bueno y traerme y rescatarme de aquella naturaleza bajo maldición que lo único que producía era frutos para muerte. Y hago yo una pregunta: ¿está aún al alcance de los hombres esta maravillosa obra en la que Dios resucita, regenera, salva, perdona, justifica? ¿Sigue estando al alcance? Sí lo está. Por lo tanto, todo aquel que su vida es la manifestación, no de frutos de vida ni de justicia, sino de frutos de muerte, tiene una oportunidad: venir en arrepentimiento y fe a Jesucristo el Señor, para tomar de Él, por la gracia de Dios, vida y salvación. Mi amado hermano, aquella persona que aún no ha dado un paso de fe y arrepentimiento, tristemente, su vida está sumergida, y así paradójicamente, en la muerte. Aquellos que no han dado un paso de fe y arrepentimiento a los pies de Jesucristo el Salvador, su vida solamente es el fiel testimonio de obras muertas y de pudredumbre en todo lo que hacen. No hay nada que agrade a Dios en sus vidas. Y algunos dirán: wow, ¿así es? Sí, así lo es. Porque la Biblia dice que todos absolutamente pecados y que todo hombre lejos de Dios está muerto. No hay nada que pueda agradar a Dios en su vida, pues todo buen fruto que agrade a Dios solo es en Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios en Él. No hay nada. ¿Cuán necesitada está un alma perdida? A la verdad que sí. Una persona que nunca ha venido en fe y arrepentimiento muchas veces hace alarde y dice: bueno, yo tengo mi propia manera de agradar a Dios y mi propia relación con Dios. Pero eso es falso, hermano. No hay manera de llevar fruto para Dios a menos de que sea en Jesucristo el Señor. No hay otra forma. Y los hombres debieran de preocuparle esto y volverse a los pies del Señor para que su vida sea salva y restaurada. El Señor es bueno. En Él hay perdón y redención. Y a usted, mi amado hermano, procure, por la gracia de Dios y por la presencia del Espíritu de Dios en su vida, llevar frutos para Dios. No hay mejor manera que glorificar a Dios sino a través de todo aquello que usted pueda reflejar la obra del Señor en su vida.